Cazadores, cazadoras, coleccionistas, nuevamente los saludo en esta oportunidad para enseñarles la forma de conseguir el trofeo de platino de God of War 3. Debo decir de que esta es mi saga de juegos favorita y por lo tanto me emociona bastante traérselas al canal. Vamos a cubrir desde el modo historia, los coleccionables y los desafíos del Olimpo, que finalmente son los que dan cierre al juego. Les voy a explicar o les voy a narrar una pequeña anécdota que tuve y que casi me impide conseguir el platino y está relacionada con un cofre de magia, pero pues todo esto lo vamos a abordar más adelante. De momento les cuento, estamos ante un juego que dura alrededor de unas 15 horas completar, tiene una dificultad de aproximadamente 4 sobre 10 perspectiva propia y es una guía que va a funcionar tanto para PlayStation 3 como para PlayStation 4, ya que como ustedes recordarán God of War 3 fue lanzado desde el 2010, ya casi va a cumplir 15 años de estar con nosotros. ¡Zeus! Tu hijo ha regresado y trae consigo la destrucción del Olimpo. Eso sí, un par de cosas a mencionar antes de que empecemos con la explicación. Primero, no tengas miedo y empieza el juego en la dificultad Titán. Esto no solo va a hacer que te sea posible conseguir el platino en una única pasada, sino que además no es un nivel de dificultad extremadamente alto. Si ya has jugado las dos entregas anteriores vas a estar bastante familiarizado con los controles y no vas a tener problema. Si esta es tu primera aventura del calvo espartano, igual te va a ser fácil superarla, aunque haya algunos tramos en los que tengas que esforzarte un poco más. También siéntete con total tranquilidad de explorar el mapa. La idea de esto es que puedas reunir suficientes orbes rojos para mejorar a Kratos al máximo y no tengas miedo de desviarte un poco de la ruta principal porque muchas veces estos cofres suelen aparecer en los lugares no tan visibles. Adicional a eso, disfruta al máximo la historia, que de verdad es un gran juego. No siendo más, démosle inicio a la guía platino del God of War 3. Las zarpas de la muerte no me vencieron. Las hermanas del destino no me retuvieron. Y tú no verás el final de este día, porque hoy voy a vengarme. The man, the legend, Kratos, will have his revenge. El modo historia del juego dura aproximadamente 9 horas. En él vas a conseguir la mayoría de los trofeos. Abrir las compuertas. Reducido a cenizas. En las profundidades. Siempre a mano. Señor del esplendor. Entrega de zapatos. Rivalidad fraternal. Ábrete sésamo. Asesino de titanes. Ver las cosas desde una perspectiva diferente. Quemadura glacial. Rescátame. Los tres sabios. Retribución. Venganza completa. El juego también cuenta con algunos coleccionables y acumulables que vas a ir encontrando a lo largo de tu aventura. Por acá te voy a dejar otro video que hice con los coleccionables del juego. Estamos hablando de ojos de gorgona, plumas de fénix, posesiones divinas,
y cuernos de minotauro. Y con respecto a los acumulables, vas a tener trofeos como hace calor aquí, infierno sangriento, lindo bronceado, adiestramiento. Este trofeo consiste en darle 50 patadas a los perros. El mejor lugar para hacer esto es en la cámara de Poseidón. Poco después de interactuar con la princesa de Poseidón, llegarás a este lugar donde debes arrojar a los perros al portal que hay a la derecha. Si tú no los arrojas al portal, sino que te concentras en darles patadas, ellos van a aparecer indefinidamente hasta que logres conseguir el trofeo. Sin entrañas no hay gloria. Este trofeo consiste en destripar, es decir, con el combo, con 3 Sagitarios. Debes tener en cuenta de que estos Sagitarios son limitados en el juego, muy pocos de ellos aparecen durante la historia. El tercero de ellos, en orden cronológico, aparece antes de enfrentarte a Cronos. Así que siempre que tengas la oportunidad, encárgate de ellos mediante el minijuego y no los acabes a espadazos. Sicario. Lo más importante al momento de conseguir este trofeo es no mejorar las espadas de Hades más allá del nivel 2. Hay 4 lugares clave en los cuales puedes realizar este trofeo y te los voy a dejar indicados a medida que voy explicándote. Básicamente, el primero de ellos consiste en luego de conseguir el arco de Apolo. Lo que puedes hacer es que puedes subirte a esta plataforma y atacar a este enemigo presionando en todo momento L1 más círculo. No te voy a mentir, si eliges este método va a ser muy tardado, estamos hablando de alrededor de unos 15 a 20 minutos realizando todo el tiempo el proceso. Y si te llegas a caer, debes volver a empezar porque no te va a dar tiempo de subir. El segundo lugar es poco después de haber conseguido las garras de Hades, donde aquí vas a encontrarte en esta pared de energía. Si te equipas las garras de Hades y comienzas a presionar el L1 más círculo, desplegarás unas calaveras que serán las encargadas de hacerle daño a los enemigos. Como el daño que realizan no es significativamente alto, vas a tener los 1000 golpes de sobra. Otro lugar donde se puede hacer esto es durante tu tercera batalla contra el Centauro. Aquí aparecen muchísimos enemigos y la estrategia sería la misma que en el paso anterior. Equiparte las garras de Hades, spamear todo el tiempo L1 más círculo hasta que se acumulen los 1000 golpes. Finalmente, al poco de conseguir el trofeo Ábrete Sésamo, lo que puedes hacer es atraer a todos los enemigos de esta zona hacia la entrada. Una vez allí te equipas las garras de Hades y spameas todo el tiempo L1 más círculo. De ahí la importancia de no haberlas mejorado más allá del nivel 2, porque su daño aumentará significativamente.
laberíntico. Este es quizá el trofeo que más problemas te va a dar, ya que se te pide superar una sección específica del juego sin morir ni fracasar. El tramo que debes superar empieza a contar desde este punto. A partir de aquí, hasta que te salga el trofeo, no debes morir de ninguna manera, ni por ataques de los enemigos, ni por las trampas que te vas a encontrar. Es probable de que al jugarlo en dificultad titán sea un trofeo un poco más desafiante que los demás, pero existe un truco que puedes utilizar para que te sea más fácil. Avanza sin problema por el laberinto. Si por alguna razón llegas a morir, en lugar de reiniciar desde el último punto de control, vas a salir de la partida y vas a cargar el archivo de autoguardado que está disponible en tu consola. Lo vas a identificar porque es un archivo que tiene el fondo en color blanco. Así no va a importar si mueres siempre y cuando repitas este método, y de esta manera podrás conseguir el trofeo sin problema. Con suficientes orbes rojos vas a poder conseguir un paso hacia la perfección, y al máximo. Además, hay algunos cuantos trofeos misceláneos que van a salir una vez realices cierta acción específica. Desgarrado. Por destrozar a un centinela del Olimpo. Señor Mano. Dicha cámara está en esta parte donde arrojas esta bomba y posterior a esto solo debes abrirla. Además, en su interior vas a encontrar un coleccionable. Mujeriego. Para este trofeo simplemente debes complacer a Afrodita. Sí, complacerla de esa manera. Tienes dos oportunidades para hacerlo, lo que lo convierte en un trofeo perdible, pero Como deben imaginarse, le volé hasta la tapa de los sesos. déjame saber aquí en la caja de comentarios cuántas veces hiciste el delicioso con Afrodita. Yo hasta conseguir muerte por Snusnu. Y el trofeo inhumano por superar el juego en dificultad titán. Ya para este punto deberías estar solo pendiente de conseguir el desafío del Olimpo. El desafío del Olimpo es un plus del juego en el cual debes realizar 7 pruebas. Por acá te voy a dejar otro video con algunas recomendaciones sobre la forma en cómo puedes superar las pruebas. Si te llegas a ver estancado en alguna de ellas, te recomiendo que le des un vistazo. Y una vez y habiendo superado el desafío del Olimpo, es el momento de sumar este platino a tu colección. A menos de que te suceda lo que me sucedió a mí. Resulta que fui lo suficientemente distraído para pasar por alto el trofeo Desalmado, el cual te solicita invocar todas las almas con las garras de Hades. Miren, no me gusta narrar los trofeos de forma anecdótica, pero con ese de verdad que debo hacer una excepción. Cuando superé el juego y quise cargar mi partida anterior para realizar este trofeo, me di cuenta de que tenía un punto de guardado justo antes de la pelea contra Zeus. Mi problema se presentó porque no tenía suficiente magia en ese momento para realizar todas las invocaciones. Siempre me faltaban. Y por más que intentaba buscar cofres, buscar la cantidad de magia que requería, no la hallé. Así que me estaba dando a la tarea de empezar una nueva partida para realizar este trofeo.
Sin embargo, eso implicaba no solo volver a conseguir las hojas de Hades, sino que además tenía que mejorarlas al punto en el que pudiera invocar a todos los esbirros. Así que estuve a punto de dejar ese trofeo para otro día, cuando me topé con la sorpresa de que hay un glitch que te permite empezar una nueva partida teniendo todas las mejoras al máximo y todas las armas que hubieses conseguido. Para ejecutar dicho glitch, lo primero que necesitas es haber superado el juego y el desafío del Olimpo, porque es un requisito indispensable poder acceder a la arena de combate. Una vez estás en la arena de combate, lo que debes hacer es que debes poner como enemigas a 3 gorgonas. Y tu objetivo será que ellas se conviertan en piedra y morir 5 veces. La razón de morir 5 veces es para que te hagan la pregunta de si quieres cambiar la dificultad del combate a fácil. En esta pregunta tú vas a seleccionar que no, y posterior a eso vas a iniciar una nueva partida y te vas a dar cuenta después de la cinemática inicial de que empezarás con tu salud y magia al máximo, además de las armas que ya habías conseguido a lo largo del modo historia y todas ellas mejoradas al máximo. Adicional a eso, Kratos será inmune a los ataques de los enemigos, por lo cual podrás realizar toda una partida completa sin preocuparte por morir. Incluso no debes terminar toda la partida, ya que cuando te encuentres por primera vez con los 3 jueces, vas a tener en tu poder las manos de Nemea, y con ellas vas a poder romper la cadena saltándote todo el juego. Así que este método te lo recomiendo solo si se te presenta un problema similar al que yo tuve y no quieras volver a pasarte todo el juego desde el principio, o si el modo titán se te está dificultando, porque seamos sinceros, para mí pudo haber sido algo no tan desafiante, pero no significa que mi historia va a ser igual a la tuya. Finalmente solo tuve que avanzar hasta que conseguí suficiente magia para hacer todas las invocaciones y finalmente el trofeo de platino. Si te quedaste hasta el final, te agradezco. Nos vemos en una siguiente guía. Feliz cacería.